Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo la reseña de El Gato Pardo. Única, ojo con esto, única novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa y un clásico fundamental de la literatura italiana del siglo XX. Fue escrita entre 1954 y 1957, cuando la vida de su autor ya se acercaba a su final. Lampedusa fue un escritor tardío y en el intento de publicar su novela en vida, tuvo que soportar el rechazo de dos grandes editoriales italianas. Un año después, recién un año después de su fallecimiento, en 1958, finalmente su novela es publicada de forma póstuma, pero por otra editorial. Lamentablemente, el autor del Gato Pardo no pudo disfrutar del éxito que alcanzó su obra, que incluso llegó a ganar el premio Strega, un galardón muy importante para la literatura italiana. A pesar de ser su primera obra publicada, la calidad literaria de esta novela es innegable, como si Giuseppe Tomasi, príncipe de Lampedusa, se hubiese preparado toda la vida para escribirla. La historia está ambientada en Sicilia a mediados del siglo XIX, durante el desembarco de Giuseppe Garibaldi en Marsala, uno de los principales líderes y artífices del proceso de unificación italiana. La novela se centra en esto, en las consecuencias políticas y sociales de la incorporación de la isla al reino italiano. Bien, El Gato Pardo gira en torno a la figura de un gran personaje, Fabrizio, príncipe de la casa de los Salina, en cuyo escudo de armas se alza la figura de un leopardo jaspeado, que en italiano se denomina Gato Pardo. Es a este príncipe de 45 años al que le toca vivir el proceso de la unificación de Italia y que lamentablemente para él trae como consecuencia el declive de todo su mundo, el de la clase aristocrática siciliana, clase que tuvo el poder por siglos y que con frustración ve cómo otra clase asciende y se queda con el poder, la burguesía. Mientras el mundo aristocrático siciliano comienza a extinguirse, los burgueses se presentan como la nueva clase dirigente. El príncipe Fabrizio, protagonista de la historia, está basado en el bisabuelo del autor, por lo que el relato tiene un carácter bastante personal. Por lo tanto, al abordar esta novela hay que tener en cuenta que lo que se busca es contar la historia de la decadencia de una clase social como causa de un proceso político, como causa de la unificación de un país. Esto es lo que el autor quiere contar. Pero lo interesante de este libro es cómo se cuenta eso, cómo el autor lo cuenta. Es ahí donde nosotros como lectores debemos poner atención, debemos fijarnos en los detalles, en cómo está construido este libro, este precioso libro. En lo primero que debemos poner atención es en las distintas capas que la historia presenta. Bien, traje mi pizarra. Me quedó un poco grande el dibujo, pero bueno, creo que se alcanza a ver. Aquí están las capas de las que yo les hablaba. Las dibujé una encima de otra. Esta es la estructura general del libro. La primera capa, el telón de fondo, y que contiene, por eso es la primera capa, la que está afuera, la que contiene todo el desarrollo de la historia, es precisamente el contexto histórico. Todo este perímetro es el contexto histórico. Yo le puse el nombre ahí. Bueno, aquí dice revolución, no sé si se alcanza a ver. Ya no puedo mover más
Vamos a mover un poquito la cámara ahí, ¿ven? Dice revolución. ¿Se ve bien? Ya, esa es la revolución. Es decir, el contexto histórico, el desembarco de Garibaldi en Sicilia y todos los actos revolucionarios. Lo que pasó. Esto es el contexto, el perímetro externo. Después, la segunda capa dentro es la que representa la historia de la familia Cedara. Los burgueses que están en auge y cuya influencia crece. Es decir, ellos representan a la clase burguesa. Después, la siguiente capa que se acerca al centro es la historia de la familia Salina y su decadencia. Es decir, la clase aristocrática representada por esta familia, los Salina. Entonces tenemos los burgueses y los aristócratas, las dos clases sociales representadas por dos familias distintas, una en auge, la otra en decadencia. Precioso, ¿verdad? Esto es precioso, muy bonito. Y la capa final, que tengo aquí con un pequeño círculo y con una F, el centro de la novela es la vida interior de una sola persona, la del príncipe Fabricio, protagonista de esta historia. Por eso le puse una F. Toda esta separación es solo teórica, porque cada una de estas historias se entrelazan, se combinan de una manera bastante compleja dentro de la novela. Pero yo las separo así, de forma teórica, para dejar en evidencia el arte del autor. Es su arte literario. Esto es precioso. Aquí noté Cedara, ¿ven? Cedara, y aquí están los Salinas. El otro nombre no se ve, pero bueno, creo que se entiende. La clave de este esquema es, como les decía, la forma en que el autor quiere narrar la decadencia de esta clase social, de esta clase aristocrática. Para ello hay que recordar que la inspiración de Lampedusa y su punto de partida para escribir esta historia es precisamente su bisabuelo, que en la novela está representado por el príncipe Fabricio. Por eso, él es el centro de todo, porque él es la base de este relato, la sustancia principal. Sin el bisabuelo de Lampedusa, esta historia no hubiese sido posible. Por lo tanto, es la mirada de Fabricio, su perspectiva, la que le sirve al autor como base para contar todo. Todo parte aquí, todo inicia aquí. Y si él está en el centro, es su mirada la que nos permite conocer este mundo ficcional. Entonces, la dirección en que nuestro protagonista mira su entorno es la que el autor nos hará seguir. Por ello se parte desde el centro, porque el primer punto de vista de este personaje es él mismo. Su interior es lo primero que él nos muestra a partir del relato. Luego mira su entorno. ¿Y qué es lo más cercano en su entorno? Su familia. La capa familiar. Y luego se preocupa de otras familias, como los Cedara. Y luego se preocupa por los acontecimientos históricos. Entonces, la mirada y la dirección de la novela es así. Esta es. ¿Se fijan? Hacia allá. Bueno, hacia allá. Es de adentro hacia afuera. A partir del protagonista, porque es su elección. En todo el relato, Fabricio intenta evadir los cambios sociales y políticos que están sucediendo. Los evade y por eso están al final de esos intereses. Pero están ahí, no los puede soslayar para siempre. No los puede borrar. Están ahí a pesar de que él los evite. Entonces la dirección de la novela es de adentro hacia afuera. Capa a capa. ¿Se fijan? Porque son los niveles de atención. Son los niveles en que fija su atención el príncipe Fabricio. Qué bonito, ¿verdad? Ok, esto es una parte solamente. No es todo. Y acá está lo más bello de esta narración. Lo artístico de Lampedusa. A pesar de que la mirada del príncipe manda, dirige y direcciona la historia de adentro hacia afuera,
El contexto histórico es implacable, inamovible, es letal. El contexto histórico hace esto. El perímetro histórico, voy a tratar de no, que no quiero, hace esto, miren lo que hace. Empuja. Miren lo que hace. A pesar de que el príncipe resiste, el perímetro hace esto. ¿Se fijan? De afuera hacia adentro. Va contra la mirada del protagonista y se cuela por los resquicios, por las fisuras de las personas y las cosas, haciendo sentir su efecto en todo, a pesar de que nuestro príncipe intente evadirlo. La revolución actúa sobre todos los personajes y objetos de la historia, sobre todas las cosas, hasta en el mismo príncipe, transformando y extinguiendo todo a su paso. O cambias o pereces. Ahora son dos direcciones opuestas que se encuentran dentro de la novela. Esto es hermoso, esto es artístico, porque nos permite sentir y empatizar con esta clase social que se resiste al cambio, que viene desde afuera y que los afecta en una lucha de fuerzas. Esto es precioso, me encanta, pero para que resulte bien este efecto contradictorio, el narrador es importantísimo, la elección del narrador es vital y Lampedusa lo sabía, y se decide por un narrador muy especial, por un narrador en tercera persona, omnisciente. Este dibujo es muy extraño, pero se los voy a explicar de inmediato. Si al autor le interesaba tanto el mundo interior del príncipe Fabricio, una buena elección pudo ser un narrador en primera persona, ¿verdad? Pero usa la tercera persona porque, a pesar de que deba enfocarse en el mundo interior del gato pardo, no puede quedarse ahí para siempre, debe alternar, y por ello hace buen uso de lo que es lo omnisciente, para poder saltar también a los mundos interiores de otros personajes cuando lo necesite. Pero para mantener la dirección que yo les decía en el esquema circular de adentro hacia afuera, decide que el narrador en tercera persona esté restringido, esté limitado, que se quede principalmente en la mente del príncipe Fabricio y que en ocasiones solamente salte a los demás. Es un narrador que está delimitado, encuadrado. ¿Por qué? Porque parte con una visión amplia, porque es un narrador en tercera persona, tiene todo el campo de visión, lo tiene todo, pero Lampedusa hace que se restrinja, pase por el filtro. Este es un filtro, imaginen que esto es un filtro, la F quiere decir Fabricio, pasa por el filtro de Fabricio y se limita a este campo de visión, a este, y deja fuera todo esto queda fuera. ¿Ah? Porque la visión importante es la que dirige todo, que es de adentro hacia afuera, es la del príncipe Fabricio, que lo reduce todo a una mirada limitada, que intenta evadir y soslayar los eventos revolucionarios y los efectos que esto conlleva. Claro, los percibe lo que pasa, pero se resiste al cambio, no quiere verlo ni aceptarlo, y por ello pasamos de un panorama amplio a uno cerrado. ¿Se fijan? Tenemos todo esto, pero estamos así, limitados. Y es precisamente esto lo que causa que la narración sea tan recargada, espesa, poco fluida. Muchos dicen, no, es que el autor exagera con su narración. Y lo hace a propósito. No, es que no están viendo todo lo que hay detrás. Esto es parte de la arquitectura de su obra. La narración debe ser así. Es que el príncipe no quiere saber nada del proceso revolucionario, desconfía totalmente de él, y con justa razón. Pero está ahí, las cosas están pasando, y su perspectiva se llena de melancolía, de pensamientos reflexivos,
contradictorios. Su mirada es desencantada, desilusionada. Su mundo irremediablemente llegará a su fin. Quiere detener el tiempo, que pase lo más lento posible. Por eso la narración que sigue su perspectiva interior no sigue el curso normal de lo exterior. La velocidad es distinta, es una temporalidad diferente de la que sucede fuera. Es un tiempo íntimo, personal, psicológico al que nos enfrentamos como lectores. El príncipe quiere aumentar la duración de sus últimos momentos, cuando aún su mundo aristocrático no se extingue. Es como ver un castillo derrumbándose en cámara lenta. Y al no respetar el tiempo normal y retrasar los sucesos, se genera esta especie de monotonía, este exceso de contemplación por la constante nostalgia del pasado. Ya nada volverá a ser lo mismo, no. Por ello, cuando leemos El gato pardo, sentimos que no avanzamos, que no fluye, porque el príncipe no quiere avanzar e irremediablemente dependemos de él. Me van a decir que esto no es fantástico. Es precioso, literariamente hermoso. Ok, volvemos a la pizarra. Para reforzar esta idea de perspectivas temporales distintas, el autor estructura la novela para favorecer ese efecto. Es decir, no solamente narrativamente hace este esfuerzo, sino que estructura la novela para potenciarlo. Ojo, la novela consta, voy a tratar de explicar un poco este esquema, la novela consta de 8 capítulos. Aquí están, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 capítulos, cada uno de los cuales está fechado con un mes y un año. Si se fijan, aquí está. Lo traté de colocar lo más junto posible para que me alcanzara. El primer capítulo es en mayo de 1860, el segundo en agosto de 1860, el tercero en octubre de 1860, el cuarto en noviembre de 1860. ¿Se fijan? Hay 4 en 1860. El quinto en febrero de 1861. El sexto en noviembre de 1862. Ojo aquí. El séptimo en julio de 1883. Y el octavo en mayo de 1910. Si bien en los primeros capítulos la separación temporal es apenas de unos meses, claro, es el mismo año, y solamente hay unos meses de separación entre estos capítulos, a medida que la novela avanza, esta separación empieza a aumentar, pasando de simples meses a años. Si se fijan, aquí ya es de 1860 a 1861. Aquí de 1861 a 1862. Ya tenemos una temporalidad más avanzada, más grande. Y de aquí, de 1862 a 1883, ya tenemos aproximadamente un salto importante y enorme de 21 años. Pasamos de un salto temporal de meses a un salto temporal de casi 21 años. Y del capítulo 7 al 8, el salto temporal es más grande aún. Es de 27 años. De 27 años. El salto temporal de 1883 a 1910 es enorme. Si nos fijamos bien, la historia inicia en mayo de 1860, fecha que no es elegida al azar, sino que concuerda con el desembarco de Garibaldi en la isla. A partir de ese punto histórico comenzamos a adentrarnos en la vida familiar de los Salinas, que se entremezcla con los acontecimientos de la Revolución. Pero no es una historia continua. ¿Se fijan? No es continua, es fragmentaria. Son momentos, fotografías, impresiones de un tiempo preciso, exacto. Son como pedazos de tiempo, pero desconectados entre sí. Es un pequeño vistazo a una sección precisa de la vida de los personajes. Es hermoso esto. Si se fijan, en un inicio, como les decía, el autor se queda por casi
4 capítulos, prácticamente la mitad del libro, en el año 1860. Principalmente porque es en ese momento cuando los acontecimientos históricos son más determinantes. Y también por el deseo del príncipe Fabricio de permanecer el mayor tiempo posible en los últimos momentos de su esplendor familiar. Por lo tanto, la permanencia en este año parece intencional, parece hecha a la fuerza, porque si nos fijamos en el periodo total que tiene la novela, el alcance temporal total que tiene la novela es de 1860 a 1910. Son 50 años de duración, 50 años de la historia de la vida familiar de los Salinas. 50 años. Es extraño que en los primeros 4 capítulos, la mitad del libro, nos quedemos en el primero de la historia, 1860. Da la sensación de que algo se estuviera aquí tensando, como si fuese la cuerda de un arco. Se suspende el proceso temporal hasta que llega a un punto crítico, en que ya no se puede suspender más y la cuerda se suelta de golpe. La cuerda del arco se suelta de golpe y los años pasan a gran velocidad. 21, 27 años de golpe. El tiempo reclama todo lo que le pertenece y extingue todo a su paso, objetos y personas, mostrándonos las consecuencias, el resultado de todo aquello que se gestó en este primer año de 1860. ¿Y qué pasó? Lampedusa nos muestra qué pasó. Nada ha cambiado. La estructura fragmentaria refuerza la idea de que el tiempo y los cambios políticos y sociales no traen renovación. No, sino decadencia acumulada. El Gato Pardo no es solo la crónica de un linaje aristocrático, sino una profunda reflexión sobre el cambio histórico. Cómo las transformaciones aparentes en política y sociedad esconden en realidad una continuidad de estructuras de poder. La visión de Lampedusa es pesimista, casi fatalista. Sicilia, y por extensión Italia, parecen condenadas a la inmovilidad bajo la ilusión de la renovación. La unificación no es vista como una verdadera revolución, sino como un pacto entre las élites para conservar privilegios bajo otras formas, disfrazándose. Es tal cual como lo decía el sobrino del príncipe en un diálogo muy natural de la historia, que dice así: si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie. Si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie. Esa línea resume la esencia de la novela. Los grandes cambios políticos, en el fondo, solo maquillan la continuidad del poder. Más que una trama de acción, El Gato Pardo es una novela de atmósferas. Palacios que se caen a pedazos, banquetes llenos de melancolía y personajes que simbolizan el choque entre lo viejo y lo nuevo. El príncipe resignado, que representa lo viejo. El joven Tancredi, que se adapta a todo. Y Angélica, la hermosa hija de un burgués, que representa el futuro. En el fondo, El Gato Pardo es una plegaria a un mundo que muere, pero también una crítica amarga a la ilusión del cambio. Un clásico que nos recuerda que la historia se repite y que el poder nunca desaparece, solo cambia de manos. Espero que les haya gustado esta reseña y nos vemos la próxima semana.